Dios bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos y hermanas. Siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Como siempre, pidamos la gran dirección de nuestro Dios. Padre eterno, te agradecemos mucho por que nuevamente presentamos tu palabra y que ella sea realmente de mucha ayuda para todos quienes la escuchen. Que tú seas siempre honrado y glorificado y que el Espíritu Santo me dirija en la presentación de ella. Gracias por todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Como ustedes saben, transmito a través de El Alumbrador Cristiano y también a través de nuestro propio canal Iglesia de Cristo El Salvador, de manera pues que siempre les invito a continuar estudiando la vida y ministerio de Cristo. Estamos en el tema Los dos caminos y les recuerdo que estamos estudiando el Sermón del Monte en su segunda parte. Yo estoy consciente de que este estudio es breve acerca del Sermón del Monte, porque como lo he dicho, serían cientos de libros que se pueden escribir acerca de este bello sermón de los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo. Estamos en el subtema Los dos caminos y vamos a ver la parte 2. Esta es la lección número 38. Lo que vamos a continuar estudiando es confusión u oración, y esto está comprendido en Mateo 7, 7 al 11. Antes de concluir el mensaje que estoy dando con instrucciones sobre la obediencia, Jesús incluyó dos segmentos genéricos que ayudarían a sus oyentes a hacer frente a los desafíos que les habían planteado. En estos pasajes no se hacen contrastes, sin embargo, estos están implícitos. El primero es sobre el poder de la oración, insiste, y veamos lo que dice en Mateo 7, 7 al 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Podría considerarse una continuación de la sección sobre la preocupación. Si los discípulos no han de preocuparse por el mañana, ¿qué deben hacer? Deben orar, pues. Miren lo que dice los versículos 7 al 11, se ubican entre dos pasajes sobre las relaciones humanas. Mateo 7, 1 al 6 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Y doy una aclaración antes de continuar. Dentro de 2 semanas yo voy a dar un estudio especial sobre el juzgar. Sigo con el versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Luego noté en Mateo 7:12, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Así, el pasaje nos da a conocer que la oración es esencial para llevarse bien con la gente. Entonces podemos ver que, para resumir la idea y el contraste implícito, por supuesto, de este texto, se ha usado la palabra confusión en el encabezado de esta sección, como se lo anuncié. En lugar de estar confundido sobre el futuro o las relaciones o cualquier otro desafío espiritual, tenga confianza y haga oración. Las palabras clave de los versículos 7 y 8 son pedid, buscad y llamad. Esta secuencia de palabras insinúa una intensidad cada vez mayor en nuestras oraciones. También el texto original usa el tiempo presente, que lleva implícita la idea de seguir. Siga pidiendo, siga buscando, siga llamando. Jesús estaba recalcando la necesidad de ser insistentes en la oración. Mire lo que nos dice Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, ¿por qué debemos ser insistentes en la oración? Porque tenemos un Dios que nos ama y que responderá nuestras oraciones. Cristo recalcó esto con una ilustración acerca de los padres terrenales que cuidan de sus hijos. Ya hemos leído en Mateo 7, 9 y 10, pero es necesario volverle a dar énfasis. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Del mismo modo, nuestro Padre Celestial cuidará de nosotros. Por eso, repitiendo el versículo 11, dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Las palabras pedir, buscar y llamar, o sea, son verbos en forma infinitiva, sin conjugarse, pues podrían resumirse en una sola: pedir. El pedir, la terminación IR es la tercera parte de la conjugación, o los verbos en tercera clasificación. Santiago escribió, no tenéis porque no pedís. Dice en verso 2 del capítulo 4, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Cual sea el desafío que la vida plantea, Jesús desea que pidamos a Dios, el cual da abundantemente. Miren lo que dice aquí Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros,
tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Bueno, hablando de algunas aclaraciones, por ejemplo, Santiago 5, 16 al 18. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Otra aclaración que doy al respecto es que en las Escrituras se hacen otras interesantes comparaciones sobre el hecho de que nuestro Padre Celestial nos trata de un modo parecido a nuestros padres terrenales. Vea, por ejemplo, vamos a Hebreos capítulo 12 y vamos a leer desde el verso 4 hasta el 13. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para que lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sin embargo, debemos tener cuidado de no concluir que nuestro Padre Celestial es como nuestros padres terrenales en todos los aspectos. Todo padre terrenal ha cometido errores al tratar a sus hijos, pero Dios no comete errores. Algunos han tratado de usar pasajes como Mateo 7 al 11, y lo vuelvo a repetir: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Usan esto para enseñar, pues, que Dios jamás enviaría a nadie al infierno. Eso es un error.
porque según dicen, ningún padre terrenal haría eso a sus hijos. Interpretar este pasaje de este modo equivale a ponerlo en contradicción con pasajes que hablan claramente sobre el juicio. Por ejemplo, mire, vamos a leer un extenso pasaje en Mateo 25, 31 al 46. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces podemos ver claramente pues que nuestra vida en Cristo Jesús está sujeta a que hagamos la voluntad de Dios, y si desobedecemos también recibiremos la reprimenda de parte de nuestro Dios. Y este principio es aplicable a todo el mundo. Las personas que desprecian a Dios, pues ya saben lo que les espera. Bueno, pasemos a otro punto muy importante, y es yo o los demás. Y esto está considerado en Mateo 7:12 y Lucas 6:31. La sección que sigue es solamente un versículo, aunque esta idea podría incluirse en la parte que sigue del mensaje. Es de importancia suficiente para mencionarla por aparte. El versículo anuncia el principio conocido como la regla de oro. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo 7:12. Como se hizo notar anteriormente, el contraste contenido aquí está implícito antes que expreso. Sin embargo, es fácil reconocerlo.
al tratar con los demás, a menudo nos interesa lo que queremos. Por ejemplo, decimos, lo que yo necesito en esta relación es esto o aquello. La regla de oro nos invita a dejar de pensar en nosotros mismos para pasar a pensar en los demás. Nos desafía a considerar primero lo que la otra persona pueda necesitar. Todo esto está implícito en las palabras del Señor cuando dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Está comprendido también este principio en Lucas 6:31. Jesús dijo que esto es la ley y los profetas. Aquí lo tenemos en Mateo 7:12. Si uno comprimiera la ley y los profetas hasta alcanzar el tamaño de una cápsula, esto es lo que quedaría. Como desea usted que lo traten los demás, de esa forma, trátelos usted. Esto pues se refiere específicamente a la enseñanza que contienen la ley y los profetas sobre cómo llevarse bien con los demás. Bueno, ahora entremos a otro aspecto también interesante que trata sobre la perdición o la vida. Y esto lo tenemos en los versos 13 y 14 de Mateo 7. Jesús comenzó a concluir su sermón con las palabras de Mateo 7:13, donde dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Los versículos de conclusión contienen una advertencia contra los falsos profetas. Dice Mateo 7:15 al 20. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mas sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Pero estos principios tienen que ver primordialmente con que los discípulos vivan los principios que él acababa de enseñar. No era el propósito de Jesús que su sermón se grabara en una placa y que fuera admirado. Su deseo era que irradiara de las vidas de sus seguidores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá? El contraste de los versículos 13 y 14 es obvio. Hay dos caminos, y solo dos caminos, por los cuales todos podemos ir. El camino angosto que lleva a la vida y el camino ancho que lleva a la perdición. Miren lo que dice Lucas 13, 23 al 24. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces vemos que el camino angosto es la senda fácil y solamente
pocos están dispuestos a hacer los sacrificios necesarios para transitar por él. El camino ancho es el camino fácil, el camino que le gusta a la mayoría, el que muchos eligen. A muchos no les gusta encarar esta desagradable verdad. Sin embargo, si algún significado ha de tener las palabras de Jesús, es que en ellas se enseña que son más los que se van a perder que los que se van a salvar. Y esto es una realidad, porque tristemente el mundo, desde que llegó nuestro Señor Jesucristo hasta el día de hoy que es 22 de febrero, año 2023, lo siguen despreciando. Es triste esa situación. La gente no quiere hacer su voluntad, ni se esmera en conocer su voluntad. Entonces, ¿cómo podemos andar por el camino angosto? Jesús respondió a esta pregunta en los versículos que siguen, y es por obedecer lo que Él nos manda. Mire lo que tenemos en Mateo 7, 21 hasta el 27. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. E igualmente importante, hermanos y hermanas, es la pregunta, ¿cómo es que podemos mantenernos en el camino angosto? Bueno, el Nuevo Testamento no enseña que sea imposible salirse del camino angosto. Miren lo que nos dice 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Luego dice Santiago 5:19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Estos dos versículos dejan bien claro que tristemente, aunque no se desee o no se quiera, pero se puede caer de la gracia de nuestro Señor. Mire lo que dice el apóstol Pablo: el que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, sí tenemos que entender que podemos caer, o sea, caer en el pecado que hemos dejado cuando fuimos sumergidos en agua. Luego, Santiago dice que si alguno de vosotros, de entre vosotros, se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Cuando dice le hace volver, es porque ha vuelto al mundo de pecado. Y claro, nuestra obligación espiritual es ayudarle a volver a Cristo Jesús.
Pero ¿qué pasa si no vuelve? ¿Qué pasa si nuestros esfuerzos son en vano? Pues esta persona queda en el estado del cual salió, el estado pecaminoso, y evidentemente está en la condición de que su salvación la perderá. O sea, ese principio erróneo de ese primelianismo de salvos por gracia y siempre por gracia es un grave error. No tenemos que estar conscientes o mejor dicho, tenemos que estar conscientes que podemos perder nuestra salvación si no perseveramos en ella. Es decir, el hecho de que un día obedecimos, hermanos y hermanas, eso hace que nosotros perseveremos. Eso hace que nosotros seamos fieles a nuestro Señor hasta la muerte. Por eso Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo sigo luchando por mi salvación. Todos nosotros tenemos que seguir luchando por nuestra salvación. Tristemente, más de uno que anduvo en él se cansó de sus restricciones y lo abandonó para andar en el camino ancho y el camino fácil, porque así es, el camino del pecado es ancho, el camino del pecado es fácil, el camino de los placeres así va a ser siempre, presenta los deleites de aquí de esta tierra. ¿Cómo podemos mantenernos en el camino angosto? Por medio de seguir obedeciendo los mandamientos de Cristo. Ya le hemos leído vastamente estas citas de Mateo 7, versos 24 hasta el 27. Entonces, yo quiero decir lo siguiente: ¿dará lo mismo que se tome uno u otro camino? Hay uno que lleva a la vida, esto es, la vida eterna con Dios. Dice Romanos 2:7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. El otro lleva a la perdición, esto es, la perdición eterna, lejos de la presencia de Dios. Yo voy a terminar con esta cita diciéndoles lo siguiente. En 2 Tesalonicenses 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dicho sencillamente, pues, un camino es la vía legítima al cielo y el otro es el desvío al infierno. Esa es la realidad que nos presenta la palabra de nuestro Dios. Yo les invito, respetables hermanos y hermanas, para el próximo miércoles, para que vuelva a sintonizar. Vamos a proceder a presentar la tercera parte y última de este subtema que estoy presentando sobre los dos caminos. Gracias a cada uno de ustedes por dedicar su tiempo a escuchar palabra de Dios y por permitirme entrar a sus mentes y a sus corazones. Oremos. Padre eterno, gracias te damos porque eres grande, eres maravilloso. Tu palabra nos redarguye de pecado. Tu palabra nos enseña el camino que debemos seguir, ese camino angosto, el camino que continuamente tenemos que estar construyendo para alcanzar el galardón eterno. Gracias por ello, Señor. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nuevamente quiero dedicar tiempo para hablarles sobre
Este cuarto libro que mi esposa ha publicado es un devocionario con título Llévame contigo. Está disponible en amazon.com. Usted puede meterse allí, digitar el libro Llévame contigo, Silvia Castellanos, y ahí le da todas las indicaciones. Aquí tenemos creo que 2 o 3 libros disponibles. Si alguien quiere de aquí de El Salvador adquirirlo, le rogamos que se ponga en contacto con nosotros. Mi WhatsApp es el 7309-3880. Se lo repito, 7309-3880, y nosotros le daremos las indicaciones pertinentes de cómo lo puede adquirir. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, es nuestra oración y es nuestro deseo.